Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Inmobiliario, aquí en Mundo Ejecutivo TV. A nombre de Luis Ramírez, conducimos hoy Pablo Mateos y su servidor Eduardo Aguilera. Y pues estamos muy contentos porque tenemos grandes invitados, pero primero queremos platicarles un poco del contexto que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad es que el contexto primero en pandemia y luego el tema de la subida de todos los materiales de construcción ha convertido todo un reto el desarrollo inmobiliario. Y por otro lado, se han estado produciendo viviendas que están enfocadas a obtener altas rentabilidades para los desarrolladores, y entonces los desarrolladores se fueron más por la vivienda media y la vivienda alta, dejando un gran vacío de vivienda social. En eso existe todo un reto, Pablo Mateos, y un poco es este nicho que hemos encontrado en Vive de las Rentas de hacer desarrollos enfocados a ciertas necesidades. Estos desarrollos de 15 minutos, de las ciudades de los 15 minutos, edificios en donde las personas puedan vivir de manera muy agradable cerca de los centros de trabajo, cerca de los centros de negocios, pero a precios mucho más accesibles que la vivienda media o la vivienda alta. Y en ese contexto hemos desarrollado un producto que le hemos llamado Smart Depas. Pablo, ¿nos podrías contar un poquito más acerca de ello? Sí, buen día, hola Eduardo, ¿cómo están? Pues sí, parte de esta necesidad de vivienda que hay en todas las ciudades del mundo es una cuestión demográfica que se repite. En general, hogares más pequeños, la población crece, sobre todo en ciertos segmentos de la población. Básicamente se forman más hogares de los que se destruyen del crecimiento poblacional. Entonces hace falta esta vivienda que no se está construyendo, sobre todo en ciertos segmentos. Lo que hemos hecho nosotros ha sido reducir el tamaño, incluso cuestionar el concepto de vivienda tradicional, porque estaba hecho como para que viviera la típica familia con varias personas, y está creciendo esta vivienda unipersonal, que es la que hemos desarrollado en Smart Depas, y son unos departamentos entre 14 y 20 metros cuadrados con un mobiliario disruptivo, casi tipo camarote, ¿no? Donde cada área tiene varias funciones, ¿no? La arquitectura tradicional, cada área normalmente tiene una sola función, sea de vestidor, de lavabo, de cocina, solo haces una cosa, incluso el lavadero. Pero nosotros tenemos áreas en las que puedes hacer varias cosas a base de un mobiliario que se va cambiando de función en el mismo espacio. Entonces, es más como una máquina para vivir, como decía Le Corbusier. Y las amenidades que muchas veces tienen los edificios porque están en sitios muy remotos, pues aquí te las presta la propia ciudad. Son ciudades de 15 minutos en las que caminas a cafeterías, centros de trabajo, centros de encuentro, de reunión, y en estos departamentos, en estas microviviendas, pues solamente hacer las funciones básicas, que es dormir, asearte y comer, básicamente. Pues esto, Pablo, es como un granito de arena, pero la realidad es que en México, y de acuerdo a ONU Habitat, tenemos un déficit de vivienda del más del 40%. Es impresionante el reto que tenemos hacia adelante. Y aquí, pues quiero aprovechar a presentar a Otto Chamal, que es el presidente de la Comisión Nacional de Vivienda de Coparmex. Y quiero preguntarte, Otto, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Cómo ves el panorama de vivienda de interés social para este 2022? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todo el auditorio. Bien, pues es un panorama complejo, ya mencionaste temas muy relevantes. Uno es el derechohabiente del Infonavit, que es finalmente la gran población derechohabiente que tiene la capacidad de crédito para poder adquirir una vivienda, pues está en la parte de baja de la pirámide con ingresos que van desde 1 a 4 UMAS de salario mensual, pues tienen capacidades de crédito limitadas. Entonces,
no es un tema mucho de rentabilidades, no es un tema mucho de subir el precio, porque hay una gran cantidad de derechohabientes, de trabajadores que tienen una capacidad de crédito y punto. Entonces el reto es poder brindar una casa digna, con movilidad adecuada, con todos los servicios básicos, con seguridad y una serie de demandas que tiene hoy el mercado en un precio que es para el cual pues, se tiene una capacidad de crédito. Se ha encarecido muchísimo la tierra, se encarecen mucho las infraestructuras, no hay infraestructura municipal disponible, se tiene que desarrollar todo este tema de los incrementos en esos insumos de construcción que ya mencionaste, agregar el tema complejo de todo lo que son los canales de distribución con este rollo de la pandemia y ahora agrégale un poquito más el conflicto de Ucrania y Rusia, que también afecta a todos los productos derivados del petróleo. Entonces, aquí el reto creo que es de todos. El reto creo que demanda el que nos pongamos de acuerdo desarrolladores, autoridades, proveedores, para poder hacer algo como lo que ya mencionaste, algo disruptivo, en donde podamos dar oferta de vivienda de interés social a un mercado que lo está demandando de manera importante. De otro modo, en el mediano y largo plazo, creo que podemos tener serios problemas. Sí, claro, y todas estas situaciones pues nos hace ir migrando pues a un mercado de rentas, ¿no? Llega un momento en donde para las personas pues cada vez es más difícil comprar y entonces pues se vuelve clientes de un sistema de rentas. Entonces ahí es donde creo yo que puede haber un nicho de oportunidad, tanto en el enfoque en proyectos Build to Rent, por ejemplo, como el crear proyectos para inversionistas, porque aquí tenemos un equilibrio muy delicado, ¿no? El desarrollador finalmente está invirtiendo y necesita recuperar esa inversión y tener una ganancia. Entonces, si no existe el mercado, primero, ¿cómo hacemos para dinamizar ese mercado? ¿Cómo hacemos para mejorar las condiciones socioeconómicas para que sí esa vivienda se vuelva accesible? Y por otro lado, esta alternativa que nosotros les platicábamos, el tema de los Smart Depas, en donde hemos hecho un producto para inversionistas en donde quien lo compra es un inversionista que finalmente no es el que va a vivir ahí, pero es un inversionista que quiere comprar para obtener altas rentabilidades. Entonces ahí hay un mix interesante que ahí se los dejo sobre la mesa, porque pues puede ser un área de discusión bien interesante. Ahora estaremos en estas sesiones de ciudades inteligentes en Guadalajara, creo que es 3 y 4 de abril. Los invitamos para que estemos discutiendo todo. Creo que hay una gran responsabilidad. Pero vamos a ir a un corte y seguiremos platicando con ustedes. Estamos en Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo TV. En unos minutos regresamos. Muchas gracias. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Bueno, pues ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario. En representación de Luis Ramírez, soy Eduardo Aguilera y hoy nos acompaña Pablo Mateos de Vive las Rentas, está Otto Samal de la Coparmex y Fernando Vázquez de Intellisis. Es una empresa que está aplicando tecnología y que probablemente esta tecnología y esta inteligencia artificial es la clave para empezar a generar disrupción. Inteligencia artificial que se puede hacer para un uso, por ejemplo, es un estudio de mercado,
inteligencia artificial que se puede hacer para generar un avalúo de una propiedad. Este tipo de herramientas han cambiado a todo el sector y se han hecho mucho más relevantes durante la pandemia. Cuéntanos cómo ha influido el aporte de esta tecnología en estos últimos años, Fernando, estos años, y cómo va a influir a futuro ante estos retos que tenemos para el desarrollo inmobiliario. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña corrección. Trabajo para Intelimétrica. Intelimétrica es una empresa, tenemos algún homónimo por ahí, no te preocupes. Intelimétrica es una empresa mexicana, ¿no? Esto también es interesante platicártelo, porque somos una empresa 100% mexicana que trabaja con precisamente la creación de inteligencia artificial, de machine learning, aplicado específicamente a la industria de bienes raíces y a la industria hipotecaria, ¿no? Somos, me parece que la primera empresa en México que hace esto. Y en particular me gustaría platicarte algunos casos de uso para ser muy concreto y que tu audiencia entienda un poquito el alcance de estas herramientas y cómo pueden colaborar a hacer mejores ciudades y a ayudar al sector financiero a administrarse de mejor manera, y al final todo esto obviamente se transmite en que todo el ecosistema esté mejor y en que los clientes estén mejor, ¿no? Primero, brevemente, la inteligencia artificial, ¿qué es? Porque vale la pena simplificarlo lo más posible para entenderlo. La inteligencia artificial son una serie de algoritmos. Un algoritmo es una receta, una serie de pasos a seguir que siguen, que se crean a través de código, es decir, de software. Y este software se utiliza para predecir un cierto resultado. El primer caso de uso que me gustaría platicarte es precisamente el que mencionaste tú, el de los avalúos. Como tú sabes, para cualquier banco, para cualquier desarrollador grande, para cualquier fondo de pensiones, para cualquier persona que tenga un bien raíz como colateral, es determinante entender el precio de mercado de ese bien, ¿no? Mencionabas lo que ha pasado con los insumos, etcétera, ¿no? Otto nos comentaba lo mismo, el reto que vemos, ¿no? Y es vital tener un pulso del mercado en tiempo real y tener la capacidad de predecir tendencias, ¿no? Entonces, hoy en día, Intelimétrica trabaja con los principales bancos de México, y los principales bancos de México ya saben hoy cuánto valen sus portafolios de activos. Es decir, un banco que tiene 80,000, 100,000, 200,000 hipotecas, sabe el día de hoy cuánto valen cada una de las casas que está respaldando. ¿Y cómo lo sabe? Porque a través de la inteligencia artificial tenemos la capacidad de procesar millones de datos de todos los sitios que comercializan vivienda abierta, millones de datos de las propias, miles de millones de datos de las propias carteras de los bancos, y a través de estas herramientas que son algoritmos creados por humanos y después refinados por máquinas, saber con un grado de exactitud bastante certero el valor de una vivienda, ¿no? Y observar estas tendencias. Entonces, es el primer caso de uso que me gustaría compartirte, ¿no? Que tú como inversionista o como fundador o como banco sepas cuánto vale una vivienda, ¿no? Incluso tenemos una herramienta abierta al público general para que el público general tenga un entendimiento mucho más claro del nivel de precios de los activos y puedan tomar decisiones de inversión correctas, ¿no? Este es un caso de uso que está extendido en la banca en México y en el cual hemos tenido la fortuna de participar. Te platico un segundo uso y ahí voy a tratar de atacar más otra de las cuestiones que manejaba Pablo y que platicaba también Otto, acerca de la complejidad a la que nos enfrentamos con el reto de la vivienda social. Bueno, herramientas de inteligencia artificial se están empezando a utilizar también por grupos desarrolladores para manejar mejor sus finanzas, para manejar mejor el project management de las obras, y para mitigar estos riesgos en los precios de los commodities de los cuales nos han estado compartiendo, estamos todos al tanto, ¿no? Entonces, a través de integrar inteligencia artificial a los ERPs o Enterprise Resource Planning, es decir,
a lo que conocemos trivialmente como el sistema, ¿no? Al integrarnos a los sistemas de las empresas que generan vivienda, podemos asegurarnos de mitigar costos, mitigar desperdicio y por lo tanto tener obras más eficientes, más accesibles y que se mantengan ciertos niveles de rentabilidad, ya sea que estas viviendas se van a utilizar para venta o para renta, ¿no? Este es un segundo caso de uso. El primero que te comentaba se usa ya prácticamente en toda la banca. Este segundo se está empezando a utilizar por parte de ciertos desarrolladores que están, digamos, por decirlo así, en la frontera del uso de estas herramientas. Y el último que te quiero platicar tiene que ver con la parte comercial, ¿no? Y la parte comercial, no solo la comercialización de vivienda, sino muy importante para solucionar los problemas que se han planteado en este programa, para entender mejor al cliente, ¿no? Pablo nos comentaba cómo crearon una solución en la cual pues se tiene una vivienda que está cumpliendo con una función que era la función real que tenía el individuo, que es decir, un lugar pequeño en el cual se cumplía con ciertas funciones básicas. Bueno, la mejor manera de entender esto es estando en un continuo contacto con el cliente, y los canales digitales son la mejor forma hoy en día para hacer esto, sobre todo para ciertos segmentos de la población. Entonces, al estar en mejor contacto con el cliente y mezclar la información que el cliente nos da de lo que necesita, con las acciones que en realidad toma, con la información bancaria de cuánto puede pagar, los desarrolladores tienen otra fuerte herramienta para crear productos acordes y, muy importante, en el tiempo necesario. Fernando, nos estás dando la solución, pero como en telenovela lo vamos a dejar para el siguiente capítulo después del corte. Pues estamos en Mundo Inmobiliario para Mundo Ejecutivo TV. Yo soy Eduardo Aguilera y regresamos después del corte para seguir platicando con Fernando Vázquez y Otto Chamal. Por favor, nos vemos en unos segundos. En esta edición de Mundo Ejecutivo, hablamos de la dirección ética hacia la integridad gubernamental de la firma Martínez Ocampo y Chávez Vaca, empresa pionera del compliance gubernamental en nuestro país, iniciativa que mejora el cumplimiento de la ley y fortalece el Estado de Derecho. Además, te presentamos el ranking con las 100 empresas más responsables en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en México 2021. También presentamos un reportaje especial sobre tecnología, adopción de herramientas y estrategias para acelerar la recuperación, visión de cambio en las áreas de las compañías con tecnología. En entrevista exclusiva con José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Coparmex, nos comenta sobre la recesión económica del país causada por falta de inversión por parte del Estado. De igual forma, te damos a conocer por qué la recuperación económica está lejos de concretarse este 2022. Los directores generales de las principales empresas en México buscan avanzar ante la incertidumbre económica, así como liderar sus respectivas industrias con responsabilidad. Además, en nuestro suplemento de Mujer Ejecutiva, te presentamos un especial acerca del blockchain, la herramienta tecnológica que empodera a las mujeres. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bueno, pues estábamos platicando y Otto nos hablaba y nos ponía todo un reto, ¿no? Este tema de seguir desarrollando vivienda social ante la demanda con un cliente que tiene un tope crediticio y que por más que haya un aumento en los insumos, en el acero, en el cemento, el precio pues no puede ser más, porque si no se puede comprar. Y por otro lado, Fernando Vázquez de Intelimétrica nos platicaba un poco, nos hacía ver estas soluciones, ¿no? Esta inteligencia artificial para poder detectar con bastante precisión
cuál es el precio de mercado de una zona, de un inmueble, para poder detectar no solo eso, sino también, y eso nos estabas contando, entender al cliente a partir de su interacción y sus reacciones por medios digitales, y todo eso va generando un complemento que hace que cuando planifiquemos un proyecto de desarrollo, y en este caso un proyecto de desarrollo de interés social, pues sepamos que va a ser rentable. También nos platicabas por ahí cómo la integración con los ARP pueden hacer una eficiencia y una optimización en los recursos y en los presupuestos. Entonces, estos tres factores hacen que efectivamente la aplicación de tecnología haga viable que podamos seguir desarrollando vivienda social. Y nos estabas terminando de contar esta integración de cómo el Machine Learning va integrando data que se va clasificando, convirtiendo en información, y cómo esa información se vuelve inteligencia para tomar buenas decisiones. Entonces, cuéntanos un poco más cómo están oyendo estas máquinas la interacción de la gente, de los clientes, a través de medios digitales. Con mucho gusto, Eduardo. La tecnología es una herramienta, es un habilitador. El reto que plantea Otto no es menor, es decir, hay límites, ¿no? Es decir, uno de los principales capacidades que nos da la tecnología es entender la capacidad de compra de cada cliente, ¿no? Si la capacidad de compra de este cliente literalmente vuelve imposible la adquisición de una vivienda, la tecnología nos va a decir cuál es el factor, y ese factor puede ser alguno de los que Otto mencionaba. La tierra está muy cara, o sea, simplemente la ecuación matemática no da. Y eso nos plantea una serie de potenciales soluciones que tienen que ver con: hay que hacer vivienda más pequeña, hay que hacerlo en otro lugar. ¿Y cómo nos damos cuenta de dónde viene esta interacción que te comentaba en el segmento anterior? Bueno, desde patrones de movilidad de las personas. Hoy en día, por ejemplo, todos tenemos un teléfono celular, y esto es en común, me refiero a toda la población de todos los segmentos sociales del país prácticamente, ¿no? Entonces, entendemos muy bien cómo se mueve la gente, literalmente cuántos minutos del día pasa en cada actividad y en cada lugar. Y esta es información que una serie de empresas han vuelto comercializable, y que es accesible para cualquier persona que así lo desee. Tiene un costo, pero se puede adquirir. Y esta información que se está utilizando para diseñar ciudades en Europa es muy valiosa, ¿no? Ese es uno, ¿no? Realmente, más que lo que la gente dice que hace, lo que la gente hace. Sabemos cuándo la gente está en un comercio. Tenemos información por parte de los bancos y las tarjetas de créditos de los hábitos de consumo de cada persona, ¿no? Entonces, siendo creativos, podríamos llegar en la parte comercial a decirle a una persona: oye, pues mira, si de tu gasto que estás distribuyendo de esta forma lo redistribuyeras de esta otra, podrías adquirir una vivienda, ¿no? Por ejemplo, o podrías alcanzar este nivel de rentas. Es decir, se requiere cierta creatividad, se requiere plantear estas preguntas y creo que este foro es muy valioso en el sentido de que estamos discutiendo estas cosas, ¿no? Entonces, la tecnología nos da una serie de herramientas que antes no teníamos. Ahora, la labor que nos queda a nosotros como seres humanos, como creativos, como empresarios, como consumidores, como ciudadanos, es plantear las preguntas correctas y aplicar la creatividad, ¿no? Simplemente, oye, tenemos este gran reto, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, en un resumen, yo te diría: contamos con todos los datos, hay que buscar cómo realmente usamos los datos, usamos la tecnología y atacamos estos problemas tan complejos como los que se están planteando. Pues ahí está puesto sobre la mesa. A mí me gustaría preguntarles, Otto, Pablo, que, bueno, finalmente estamos viendo algunas soluciones, pero también hay un tema con las autoridades, con las regulaciones, que a veces no se actualizan al ritmo que la demanda, que la realidad nos está rebasando, y eso también nos limita. ¿Cómo podemos ir influyendo? ¿Cómo debemos de ir influyendo para que todos estos factores, gobierno, empresa y los consumidores, se alineen para que podamos seguir desarrollando con éxito y cubrir esta deficiencia de vivienda que hay en nuestro país?
Bien, no, yo creo que tenemos que organizarnos. Nosotros como sindicato patronal estamos muy inquietos y muy preocupados porque todos nuestros colaboradores pues tengan la opción de una vivienda en las condiciones que ya lo mencionamos, adecuada, asequible, con las necesidades básicas cubiertas y con toda la creatividad que tengamos que dar, pero necesitamos forzosamente que la autoridad también tenga e implemente una política pública de desarrollo urbano y una política pública social que incluya todos estos temas y que colabore, facilite, pues el que también la gente de menores ingresos pueda tener acceso a una vivienda, ¿no? Entonces, ese reto es el más importante porque el 90% de esas regulaciones son municipales y los trienios, incluso los sexenios, cuando ya se pueden elegir, se hacen muy cortos para que la autoridad vea algo como esto de largo plazo. Adelante, Pablo. Sí, fantástico reflexión y panel hoy con Otto y con Fernando, porque nos están diciendo, Eduardo, muchas cosas de las que nos hemos quejado. Nosotros somos un poquito como outsiders recién llegados al mundo inmobiliario y de la vivienda, y vemos que hay esos factores, sobre todo legales y muy artesanales. Entonces yo creo que la tecnología, a través de esta inteligencia artificial como la que tiene Entelimétrica, nos puede ayudar a ir transparentando más la información. Y bueno, vamos terminando porque se nos acaba el tiempo, Eduardo. Sí, bueno, pues ha sido un panel bien interesante. Yo quiero dar las gracias a Otto, a Fernando, a Pablo. Recordarles pues que vamos a seguir cada semana en Mundo Inmobiliario, en Mundo Ejecutivo TV, y que para los que quieran conocer más de Vive las Rentas pueden entrar a vivelasrentas.com. Ahí tenemos ofertas y opciones creativas. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. A nombre de Luis Ramírez, me quedo Eduardo Aguilera. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó